¿Vos le dijiste belleza a Fausto? Hola, hola, muy buenas noches. Sí, sí, le dije belleza a Fausto, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos, ¿sí? Algunos están añadidos, otros se van a ir añadiendo y otros van a ir viendo esta reunión en diferido por cuestiones de tiempo, ¿sí? Bueno, aprovecho no solamente a bendecirlos, sino también a, no sé si estamos cerrando, porque hay tanto tema para tocar y es precioso y es maravilloso. Y este seminario de vínculos tóxicos empezamos viendo la problemática de las distintas patologías, vimos los distintos caracteres, ¿sí? Los perfiles, el enfoque, cómo poder hacer una tarea preventiva, la diferencia entre un neurótico y un psicótico, y distintas problemáticas que han sido muy interesantes el poder conocer. Pero me escribían por privado y la gran mayoría estaba como en un grado de tensión porque parecía que veían psicópatas por todas partes. Y si bien hay un número alto de psicópatas que no están siendo identificados, porque no hay una prevención, no hay instrucción sobre el tema, ahora vos tenés esa instrucción y no solamente el psicópata es el que anda con una motosierra para cortarte la cabeza o acuchillarte, eso es una parte, ¿sí? Pero tenemos psicópatas, tampoco son los varones todos psicópatas, sabemos que el nivel tanto de varones como de mujeres, hay psicópatas mamás, hay psicópatas que trabajan, hay jefes psicópatas varones y mujeres. Entonces, esta información se tiene que difundir porque tal vez no estás dando vos charlas o tenés un programa pero sí tenés una hija, un sobrino, amigos que están en ese tipo de vínculos y qué mejor que vos, ¿sí? Hablarles directamente acerca de este tipo de rasgos para poder ayudarlos y hacer una tarea preventiva, ¿sí? Y acompañar también a esa persona que pueda pedir ayuda. ¿M? Entonces, de eso se trata. Y después de hablar de todas estas problemáticas, hemos abordado este camino que tiene que ver con nosotros. A veces hablamos de un viaje, que yo le llamo, y muchos le llaman el viaje del héroe, eh, desde el coaching se le llama el viaje del héroe, y me gusta muchísimo, que se cree que es un viaje hacia afuera, pero en realidad es un viaje interno donde hoy vamos a ver la conclusión de lo que es este viaje del héroe tan precioso y tan maravilloso, donde no es un solo viaje, donde hay muchos viajes en nuestra vida y muchas veces por desconocimiento o nos boicoteamos nuestro propio viaje, nuestro propio avance, ¿sí? O nos adelantamos e interrumpimos el proceso. Entonces está bueno conocernos, ir a ese viaje hacia adentro, a aquel lugar profundo, donde ya con un nivel de madurez dejo de echarle la culpa al presidente, a mi papá, a mi mamá, dejo de echarle la culpa a la desgraciada de mi suegra, mi suegro, mi expareja, mi pareja actual, y asumo y me hago cargo de mi propia vida y me hago cargo y tengo la capacidad y el potencial de poder arreglar montones de cuestiones. El pasado no lo puedo arreglar, pero sí desde este presente puedo mirar atrás, reconociendo desde esta madurez que hoy tengo y porto, cuáles son mis errores, mis conflictos, y desde ese lugar, sanando este presente, puedo construir y tener una visión de futuro saludable, por sobre todas las cosas. Porque si no, vemos que hay generación tras generación en ciclos de destrucción, porque una mamá enferma, un papá enfermo, crían hijos que se vuelven enfermos también, y no puedo dar de lo que no tengo. Entonces, como un contagio emocional de distorsiones disfuncionales, ¿sí? Y vamos formando sociedades conflictivas donde vemos atentada hoy por hoy la familia. Y más allá de que yo como hija de Dios y como persona creyente que soy, puedo girar y construir mi familia desde Cristo, pero hay personas que no tienen esa creencia.
pero sí pueden tener valores. Entonces, no puedo aceptar cualquier cosa. Y hoy vemos que cualquier cosa, hoy estaba viendo casualmente, me mandaron un link donde hablaba una persona en contra del Congreso de acá de Colombia y decía que se había aceptado ayer en Colombia, perdón, el día de el viernes creo que fue, se había aceptado el aborto a partir de los 6 meses. Pero el día de hoy, ¿sí? Se sancionó una ley de que no se puede pescar porque, no me acuerdo cómo era el término, un término que hasta parecía tan ridículo que era como gracioso, porque no, estaba en tela de juicio ¿sí? Si había vida o no en el tema de los huevos de los peces. Entonces, para defender la cría, no, se vetó que no se puede pescar en este tiempo. No me acuerdo el término, un término, no importa eso. Ahora, ¿podés arrancar la vida de tu ¿Una hijo? veda será una veda pesquera? Sí, 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 una veda pesquera, pero había un término que usó el muchacho muy irónicamente, ¿no? Como, no me acuerdo, no me acuerdo en este momento. Lo decía también de manera irónica, o sea que vos podés reventar la vida de tu hijo cortándolo en pedazos en un vientre con 6 meses donde ya sabemos que la mujer cambió su forma física, o sea, está formado, hay un montón de cosas, pero no pesquemos porque interrumpimos la vida. Otra de las cosas también, en Barcelona se veía que la gente, en vez de tener hijos, tiene mascotas. Entonces le da la condición de hijos a los perros, a los gatos, y por ejemplo en pandemia todos se quejaban porque hicieron cines, no, eso era en Estados Unidos, cines para, en Barcelona hicieron un concierto para perros. O sea, vos llevabas, no sé cómo habrá sido el asunto, si yo podría ir a cantar y te aseguro que los perros, porque ladro, me hubiese ido bárbaro, no me enteré de esa, porque si no me postulo para ladrar y que me paguen. Pero en Estados Unidos, no me acuerdo en qué lugar, hay cines para perros y la gente se quejaba no solamente por el aislamiento, no era tanto eso la queja, sino que sus perros no podían ir al cine. Ya habían pagado, ya habían hecho todo. Entonces, o sea, ¿qué no, algo no estamos haciendo bien. Hay algo que se está quebrando y es la célula de la familia y esto, por favor, no es que estoy negando mi fe, pero esto no tiene que ver con la fe, esto tiene que ver con principios naturales y coherentes. Entonces, empecemos a ser coherentes y volvamos a ese diseño de pensar con la cabeza y no con los pies. Entonces, qué hermoso que es poder hablar de estas cosas, de un viaje que tiene que ver a lo interno y a lo profundo. ¿Se acuerdan que la última vez hablamos sobre aquellas lealtades que a veces tenemos a los mandatos familiares, a los mandatos culturales, sociales, y yo les decía que es como la cabeza, vos sos la cabeza, ¿no? Y tenés, los pelos son esas serpientes, esas medusas que nos hablan y que hay que empezar a podar. Porque muchas veces creemos, ay, Dios me dijo, o ay, tengo la certeza y la convicción de que tengo que ir por este lado. Por eso en este viaje del héroe arrancamos hablando de la intuición. ¿Y qué es la intuición? Es esa voz interna. Es aquello que está profundamente y que si lo oímos no voy a equivocarme jamás. Ahora, la pregunta es, ¿qué voz estoy oyendo? Y vuelvo a repetir lo mismo. Tenemos tantas lealtades a las voces de los mandatos familiares, a las voces religiosas, a las voces de qué sé yo, culturales, sociales, ¿sí? Que opacan y ahogan mi voz interior. Entonces soy candidata al error, candidato al error. Y me frustro porque el camino no sale como esperaba, obviamente que me equivoco, y creo que esto no funciona y que esto no sirve. Y no es que no funciona y no sirve. No terminamos todavía de podar,
todas esas cosas. Entonces, yo te animo a que hoy puedas profundizar bien en vamos a recorrer este camino, para que puedas vos darte cuenta en qué parte estás de este camino del héroe, ¿sí? Y vamos a ir viendo bien, con muchas distinciones, que este camino es múltiple, ¿sí? Y lo que quiero también fomentar desde estos espacios, no solamente es la educación emocional. Antes de empezar a grabar estábamos hablando con Julián y Jessy acerca de la problemática de las redes. La gente ya no lee, ya no leemos tanto, inclusive yo, porque es fácil hablar de otros, pero quiero hablar de mí. Me doy cuenta que me cuesta mucho leer, y más ahora que estoy fuera de mi país, que no tengo mi biblioteca, tengo algunos libros. Pobre, mi esposo no trajo nada en su valija, muy poquita ropa, casi nada, y yo se la cargué con mis libros, que son mi tesoro. Y con esa excusa, soy de una vieja guardia, donde me gusta el libro en papel, me cuesta leer de manera digital, ¿sí? Pero bueno, tenemos que fomentar la lectura, y yo me obligo a hacerlo. Y desde este espacio también quiero fomentar a que leamos. Entonces, no solamente les voy a dejar el material, sino les voy a dejar libros, se los puedo dar en forma digital, para que ustedes lo puedan ver desde la compu. Yo desde el celu directamente no puedo leer porque no veo, o que lo hagan imprimir, de ver, pero fomentar la lectura, porque cognitivamente nos ayuda. La persona que lee es una persona mucho más reflexiva, es una persona con mucha más capacidad cognitiva que aquel que no lee, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en alguna oportunidad la diferencia entre disfrute y placer? ¿Sí? Entonces, bueno, pero no quiero irme tan atrás. Volvamos a este viaje del héroe, y les voy a compartir pantalla para empezar este viaje y poder verlo juntos. ¿Lo están viendo, chicos? ¿Sí? Sí, Sí. Silvi. Bueno, esperen que acomode un poquito la pantalla. Un segundito. Ahí está. Fíjense. Bueno, este viaje del héroe, que comenzó con gente muy entendida en el tema, ¿sí? Según Jung, ¿sí? Un gran estudioso, fue el que dio el puntapié inicial, ¿sí? Con distintos modelos y patrones universales, dice acá, que reflejan experiencias de toda la humanidad. Después, este hombre, Joseph Campbell, lo fue perfeccionando, lo perfeccionó. Yo les voy a dejar ambos libros, tanto el de Campbell como el otro, que se llama El héroe de las mil caras. Campbell consiguió probar que en esencia todos los mitos humanos eran similares. A ese patrón común lo llamó monomito, o el viaje del héroe. Ahora, este hombre, que es muy famoso, Vogler, y se hizo famoso no solamente porque él es terapeuta, sino que se hizo guionista y escritor. Él hizo, ahora vamos a ver, más adelante les voy a mostrar, series de los Avengers, Indiana Jones, bueno, fue el guionista de un montón de películas famosas, ¿sí? Basadas en estas historias con esa misma estructura, donde el viaje del héroe son distintas historias, pero que tienen el mismo objetivo. Matrix, se me vino, esa es una de las películas también que hizo él, pero él le agregó 12 etapas de ese viaje. Entonces vamos a ver en parte esto. Y este viaje, ¿pueden ver bien ahí la imagen? Sí, Silvi, la podemos ver bien. Perfecto. Bueno, fíjense, muy básico ese dibujito, ¿no? Pero este es tu mundo ordinario y mi mundo ordinario, donde nos pasan muchas cosas,
vamos, la rutina, venimos, comemos, nos bañamos, nos acostamos a dormir, nos volvemos a levantar, volvemos a ir a trabajar. Ese mundo ordinario, ¿sí? Va a ser interrumpido por una crisis. Y ordinario es un mundo ordinario no porque sea malo, sino porque es un mundo común, donde muchas veces ni siquiera nos detuvimos a pensar por qué hago lo que hago, por qué elegí la profesión o el trabajo que tengo, o no sé si lo elegí, no me quedó opción y me tocó esto. Entonces ese mundo ordinario empiezo a tener una crisis y empieza el número 2, fíjense que hay una llamada a esa aventura, donde yo empiezo a inquietarme. Bueno, esto no me gusta más. Esto me di cuenta que no era para mí. Relaciones que se rompen, trabajos que empezás a incomodarte y decís no aguanto más, y seguís yendo, y seguís yendo. Y en un momento empezás a decidir, bueno, me voy, no me voy, dejo el laburo, no lo dejo. Después forma parte de este viaje, por eso quiero que te pongas vos como protagonista, a ver en qué parte estás de este viaje, ¿sí? El rechazo a la aventura, ¿sí? Porque el salir, acordate de la oveja negra que hablábamos en la clase anterior, esa oveja negra es el que rompe el patrón de la manada, es el que sale de ese sistema y se anima a hacer algo diferente. Se anima a incursionar un camino distinto. ¿Por qué? Porque hay una voz interna que es más fuerte que la voz de los mandatos familiares, la voz del mandato cultural y todo eso, ¿sí? Ahora, es normal también que rechaces la aventura por miedo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos que eran como 3 aros en uno? ¿Sí? Y uno era esa zona de confort, de la cual es ese mundo ordinario que yo tengo que salir para empezar a transitar una zona que se llama la zona del miedo. ¿Sí? Y cuando yo empiezo a incursionar la zona del miedo, no tengo seguro nada, nada es seguro, todo es una incertidumbre. ¿Y quién quiere andar en incertidumbre? Todos buscamos, porque aprendimos a vivir dentro de esos caminos seguros. Entonces, nos da miedo esta aventura y no queremos seguir avanzando, no queremos seguir transitando. Acordate que estás en la zona de confort, después la zona del miedo y después la zona del crecimiento. Ni llego a la zona del crecimiento. A mitad de camino casi doy unos pasos en la zona del miedo y generalmente me vuelvo. Vuelvo a ese mundo ordinario, vuelvo a esa rutina donde me vuelvo a meter en ese mundo rutinario de cumplimiento de algo que me frustra, me angustia. Y esa angustia, ¿sí? Se vuelve a activar cuando yo me encuentro con un mentor. Hay alguien, y ese mentor a veces puede ser una persona, a veces puede ser una frase, a veces puede ser un libro donde yo leo algo que me activa a desafiarme y a volver otra vez a salir, ¿sí? Entonces, el camino número 5 es la travesía del umbral y los guardianes. ¿Sí? Y ahí es donde empezamos a ver que esos guardianes son como los enemigos para empezar a transitar el mundo especial. Acordate, vuelvo a repetirte, está la zona de confort, que es el mundo ordinario, la zona del miedo, ¿sí? Y la zona del crecimiento. ¿Sí? Ese mundo especial es donde está la zona del crecimiento. Y en este viaje, ¿sí? Están los aliados, los enemigos y las pruebas. ¿Sí? Decime si alguno de ustedes no han pasado de tener en un viaje aliados, que después esos aliados se transforman en enemigos, ¿sí? Juli, ¿sí? Sí, sin duda, sin duda. Perdón, ¿querías Que, preguntar algo vos? no, 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 no. Perdón, Quería perdón. reafirmar lo que decía nada más. Perfecto, perfecto. Entonces fíjense cómo todas estas cosas las empezamos a transitar y muchas veces nos quedamos en esta partecita de acá arriba, ¿sí? De haber sentido esa voz interior
y de haber querido tener la intención de salir, ¿sí?, a surfear esa aventura diferente, donde no tengo certezas de nada, donde tengo un patrón que siempre se tiene que ser exitoso, y vemos el error o vemos la equivocación como un cuco, como alguien como un atentado. Entonces esos paradigmas, ¿se acuerdan de las serpientes, las medusas, ¿no?, que hay que podar? Esas voces me hablan y por temor me vuelvo. Y me creo un cobarde, me creo una cobarde y digo, no, eso no es para mí. Y en realidad forma parte de tu camino de duelo. Hay personas que no retroceden, hay personas que han avanzado y han avanzado, ¿sí? Pero el mayor porcentaje somos los que retrocedemos, ¿sí? Ahora, si yo no tengo esta información, me quedo con eso, decir, no, esa aventura es para otro. No, ese porque vive en tal país, porque tiene el padre con esta influencia. Y en realidad no se trata ni de contactos, ni de dinero, ni de culturas. Se trata de una cuestión interna para animarme y ser desafiado a atravesar todo esto. Ahora, cuando yo entiendo este viaje, puedo ubicarme plenamente en qué parte del umbral estoy, ¿sí? Y ser compasivo conmigo mismo, y poder entender, ¿sí?, qué me está pasando, o qué le está pasando a otro, ¿no? Porque a veces no se trata tanto de nosotros, sino también de otros. Entonces dijimos que están los aliados, los enemigos, las pruebas, ¿sí? Es algo interno, en la caverna más profunda, y eso nos duele. Es esa cuestión interna donde es un camino solitario, porque mucha gente a la cual la creíamos aliada nos deja, porque no está dispuesto a sumarse a este viaje. No somos comprendidos. Entonces somos llamados la oveja negra, somos juzgados, somos criticados, porque muchos de ellos no se animan a saltar, no se animan a pegar este salto, ¿sí? Entonces, el miedo hace que se sientan a resguardo desde la manada, y desde ese lugar es como los que hablábamos, que todos critican y todos son guapos detrás de un chat de la red social, pero poniendo la carita nadie se anima a decir nada. Bueno, desde la manada se van a animar a juzgarte, se van a animar a decirte montones de cosas, a criticarte, y eso empieza a ver un camino solitario. Un camino solitario, donde tiene que haber una cierta cintura emocional para poder resistirlo. Y si no tenemos esa cintura emocional, seguramente nos boicoteamos y volvemos al inicio. Entonces esa suprema ordeal, esa odisea de muerte y resurrección, que es preciosa, porque yo no puedo dejar de ver a Cristo en esto, esto de morir a ese llamado del mundo ordinario que la sociedad me pide que haga, que la familia me pide que haga, y empiezo a elegir aquella voz, y empiezo a transitar ese camino que fue solitario, porque es profundo, porque es muy interno y es doloroso. También empieza un camino de resurrección, porque empiezo a vivir verdaderamente en lo que quiero. Y cuando estoy en el corazón y en el centro de la voluntad de lo que elijo, puede haber contingencias, puede haber tormentas, pero no me detienen. Puede haber batallas, pero no me frenan. Y es hermoso, ¿sí? Y bueno, yo se lo estoy resumiendo a grandes rasgos, ¿no? Después viene el elixir, esa recompensa del conocimiento, de empezar a tener ese trofeo, ¿sí?, levantado. Y después empieza en el número 10, como dice acá, dice el regreso con persecución y una gran lucha final. Y una nueva resurrección. Entonces, nos damos cuenta, que acá voy a ir bajando, nos damos cuenta que el camino del héroe no es uno solo, sino que son muchos caminos en un solo camino,
Y acá hay una imagen muy práctica que ustedes lo van a ver y lo van a poder comprender. Dice, el viaje del héroe no es uno solo. El fin de uno nos conduce al inicio de otro. Es un proceso de aprendizaje y toma de conciencia que no parece tener fin y que cada vez se inicia en un nivel de conciencia y desafíos mayor. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces nos vemos desafiados a observar ese mundo ordinario a través de una crisis. ¿Mm? Entonces, fíjense, ¿no? Que esto tiene la forma así como de una caracola, y si bien pareciera ser que va para afuera, en realidad es un viaje interno, es un viaje hacia adentro, es un viaje cada vez en lo más profundo. Y al principio, ese primer viaje inicial que menciona ese mundo ordinario, me desafía a empezar, ¿sí?, esta rutina, pero en cada viaje y cada paso que voy transitando de este viaje, que es cíclico, como lo fui mencionando recién, obviamente que me va capitalizando en madurez, me va capitalizando en ser más reflexivo, más reflexiva, y son cosas que no son para un solo viaje, que es un bagaje que lo voy teniendo y mi mochila cada vez va siendo más grande, entonces cuando desafío el próximo viaje, seguramente no cometo el error que en el primero. ¿Se entiende? Entonces, la vida es esto. La vida es este viaje del héroe, donde está en mí el tomar la decisión de vivir esta aventura interna, de esta voz interior, o tal vez otros están en la ignorancia donde nunca la escucharon. A ver, vamos a pasar a la otra pantalla. No voy a poder desarrollar todos los arquetipos, porque son demasiados, nos llevaría como 3 horas, pero sí vamos a ver los grandes rasgos, ¿sí?, de este viaje. Bueno, los arquetipos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de estos 3 terapeutas que dieron el puntapié inicial a esto que se le llama el viaje del héroe, ¿no? Los arquetipos. Los arquetipos son patrones simbólicos reconocibles por todos, porque han estado presentes en la historia de la humanidad desde los tiempos de la tradición oral. Los arquetipos dan sentido a las historias. Todos reconocemos sin esfuerzo la figura del rebelde, del sabio o del inocente. Y ahora vamos a mencionar algunos arquetipos del viaje del héroe. 1. El héroe. Alguien que está dispuesto a sacrificar sus propias necesidades en nombre de los demás. Generalmente ese viaje tiene que ver con un deseo personal, pero siempre afecta a otros, este viaje del héroe. En este viaje del héroe hay un mentor, como lo veíamos hoy, todos los personajes que enseñan y protegen a los héroes y les dan regalos, y esos regalos no tienen que ver con objetos, tienen que ver con cosas que son herramientas, o no me gusta mucho la palabra herramientas, sí, pero son habilidades que me suman para atravesar esos desafíos que están en esta aventura y en este camino, en este andar. Están los guardianes del umbral, que es un rostro amenazante para el héroe, pero si se entiende, se pueden superar. Este guardián del umbral tiene que ver con aquellos enemigos que los creemos afuera al enemigo, con un nombre y un apellido, pero en realidad ese enemigo está dentro de mí. Y cuando yo lo reconozco, deja de ser tan gigante, tan grande, deja de tener tanto peso, y empieza a debilitarse, empieza a ser como un humo y termina siendo una ceniza, y lo hago polvo en la medida que voy avanzando en este viaje. Existe el heraldo, que es una fuerza que atrae un nuevo desafío al héroe. Este viaje cambia de forma, personajes que cambian constantemente desde el punto de vista del héroe. Sombra, personaje que representa la energía del lado oscuro, lo que estábamos hablando, esos enemigos que nosotros le ponemos nombres, a veces son el nombre del jefe, el nombre de la pareja, el nombre de, qué sé yo, de lo que, con lo que reniego, pero en realidad
El nombre que tiene es temor. El temor. ¿Sí? También están los aliados, alguien que viaja con el héroe a lo largo del periplo, cumpliendo una variedad de funciones. ¿Mm? Estos aliados, hay que tener mucho cuidado con estos aliados, porque el héroe, vos que sos el héroe, yo que tengo, soy mi heroína en mi viaje, tenemos la tendencia de aferrarnos, de aferrarnos a ese aliado y a pegarnos a ellos y a no soltarnos, a no soltarnos. Entonces, muchas veces el otro termina siendo, perdón que voy a admitir a alguien, ese otro que en un momento fue un aliado pasa a ser mi enemigo, porque no hace lo que a mí me gusta o lo que yo deseo, ¿se entiende? Entonces, termina siendo mi enemigo. Y verdaderamente tengo que aprender a identificar que ese aliado va a caminar un tiempo conmigo, va a ser algo que me va a ayudar y me va a ser funcional por un tiempo, pero después voy a tener que soltarlo y voy a llenarme de gratitud. Voy a mirar para atrás y voy a decir, ah, sí, hubo una persona que caminó conmigo, o hubo algo que me ayudó en tal y en tanto tiempo, ¿sí? Yo no sé cuál fue el primer auto, creo que fue de Ford, no me acuerdo, Forte, hagamos de cuenta que es el Forte. Y gloria a Dios por el Forte, el primer Forte, ¿no? Pero hoy no podíamos andar en nuestras ciudades con ese auto. Lo tuvimos que soltar y fuimos avanzando, fuimos incursionando ¿sí? En nuevas tecnologías hasta tener los autos que hoy tenemos y que se siguen perfeccionando. No puedo aferrarme a eso, porque si no termino entorpeciendo mi proceso. ¿Mm? Después está este otro arquetipo, que es el tramposo, encarna las energías de la travesura y el deseo de cambio. Vamos a seguir avanzando. Los arquetipos de Jung más elenco inconsciente. ¿Sí? Fíjense que él, cómo lo divide en esta cuadrícula, donde está la persona inocente, el explorador, el sabio, la persona común, el amante, el bufón, el héroe, el mago, el rebelde, el cuidador, el gobernante, el creador. Entonces, fíjense que en estos 4 cuadrantes hay 12, a diferencia del anterior, hay 12 arquetipos que están bien marcados y bien definidos. No podemos decir que uno es mejor que otro. Es dentro de lo mismo. Me gustaría que después, yo ahora no lo voy a desarrollar a cada uno porque no nos da el tiempo. ¿Listo? Y este es Vogler, que es Christopher Vogler, propone 2 etapas del viaje del héroe como estructuras de diferentes historias. Fíjense, él fue, entre otros, yo le puse los más famosos, porque en Disney él tiene un montón de películas que él es el que preparó el guión. Pero una de las más famosas, por lo menos de mi época, Indiana Jones, seguramente Julián vos la viste, no me digas que no, porque ahí ya, chau. Indiana Jones, El Señor de los Anillos. ¿Te acordás de esas películas, Juli? Sí, Indiana Jones me pasaba que nunca pude ver el final hasta que, bueno, pude verlo. Después, Señor de los Anillos, nunca. También me pasó algo similar, pero no, Indiana Jones sí. Bueno, pero más o menos, ¿no? Yo era bastante chica cuando veía estas películas y es como que aparecía en un momento de esos viajes, él tenía el mapa y lo guardaba y ese mapa le servía para después. Y en El Señor de los Anillos también pasa algo similar, son películas por ahí largas. El libro de Vogler es densísimo, la verdad que es un libro para leerlo como en etapas, pero es muy profundo y se los recomiendo verdaderamente. Bueno, la película Matrix, y yo acá le agregué este libro que a mí están muy marcados los arquetipos, y el viaje del héroe tiene todas las distinciones. En el libro Juan Salvador Gaviota, hay otro libro que desde el coaching yo lo trabajo mucho también,
que es el caballero de la armadura de hierro, perdón, de la armadura oxidada, también aquel que tiene Spotify y que tiene la práctica de audiolibros lo puede bajar, yo se los voy a compartir más tarde, pero búsquenlo. Vuelvo al principio de esta charla, necesitamos volver a la lectura. Necesitamos volver a cultivar esta habilidad porque nos va a facilitar mucho este viaje, ¿sí? Y no es que este viaje va a ser más fácil, ¿sí? Porque más vale que no es lo mismo andar caminando que andar en bicicleta o en patines. No es que leer un libro me va a hacer que yo me suba a una bici, pero va a ser que yo pueda cultivar muchas más distinciones y pueda identificar en qué parte del proceso de este viaje estoy. ¿Sí? Así que este hombre, les cuento la historia que él tiene, como para que puedan ver que este viaje del héroe no solamente está en un espacio terapéutico, sino que está en todo, inclusive en la parte del cine, ¿sí? Que en realidad es nuestra parte creativa, todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Pero esas voces, esos mandatos y esas cuestiones han impedido por temor poder avanzar más allá. Entonces vemos estas etapas del viaje. Las etapas según Vogler son, como mencionábamos hoy, el mundo ordinario, la llamada a la aventura, el rechazo de la llamada, el encuentro con el mentor, el cruce del primer umbral, pruebas, aliados y enemigos, aproximación a la caverna más profunda, que todo esto ya lo veíamos en la primera imagen, la odisea, la recompensa, el camino de regreso, la resurrección del héroe, el regreso con el elixir. Y vuelvo a repetir, el héroe regresa con algo para mejorar el mundo ordinario. Entonces él vuelve a un mundo ordinario, pero en una versión totalmente modificada. ¿Por qué? Porque este viaje me transforma. Y eso es maravilloso. Y eso no lo puede hacer ninguna persona por vos. No esperes que te cambie una pareja, no esperes que te cambie una religión, no esperes que te cambie un gobierno, un trabajo, ¿sí? Mi proceso hace que yo pase por estos procesos y me transforme. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? ¿Hay alguna duda, algo que no quedó claro? La verdad que es maravilloso. Yo hoy les dejé... Silvi, Sí, mi amor. no, que como vos decís que el cambio no viene de alguien de afuera, sino que es interno, que ninguna situación te puede cambiar. A Totalmente. veces peor, a veces las situaciones hacen a que uno se cierre más, pero está Claro, en la decisión de poder salir y dar ese cambio, digamos. claro, pero vos fíjate que a veces somos tan ansiosos y temerosos. De hecho, la base de la ansiedad es el temor, como ustedes ya lo saben. ¿Cuál es el cimiento de la ansiedad? El temor, ¿sí? Entonces, ese temor hace que no soporte arrancar este viaje. Entonces me vuelvo. Y si no tengo toda esta información y no soy compasiva conmigo mismo, no soy compasivo conmigo mismo, no me perdono y me niego. Y digo, no, yo no nací para esto, esto no es para mí. Entonces la primer contingencia me debilita y vuelvo a la manada, que es mi lugar de confort. ¿Se entiende? Fíjense, el mundo ordinario. El héroe está en su vida cotidiana, un mundo conocido, familiar y estable, en su zona de confort, con una determinada forma de ver la vida. Y acá estas preguntas yo quiero que vos te las hagas, y no para que las digas en el grupo, para que lo hagas para vos. ¿Cómo es tu mundo ordinario? Yo tengo mi mundo ordinario, vos tenés el tuyo. ¿Cuál es tu zona de confort? Describila con la mayor exhaustividad que puedas. Verás que tomarás conciencia de muchos aspectos al completar este ejercicio. Entonces, esto es algo que tenemos que empezar a hacerlo a manera personal para, para este viaje, ¿sí? Porque tal vez sos de aquellos, a mí me ha pasado,
Yo cuando la primera vez que vi el viaje del héroe, a mí se me reveló que yo no fui una cobarde, que yo fui, o sea, fue parte del proceso ese temor de retroceder. ¿Se entiende? Entonces ahí hice este trabajo conmigo, me volví a animar, cultivé valentía y volví a salir. La llamada de la aventura. Dice, se le presenta un problema, un desafío o aventura, y es entonces cuando debe decidir si responde a la llamada o no. Aquí, en nuestra descripción, es cuando se da cuenta de algo. Empieza a despertar a una nueva realidad. Dice, ya no ve las cosas como antes. Y acá es donde empezamos a estar incómodos. Acá es donde empezamos a estar en crisis. ¿Cómo fue la llamada a la aventura? ¿Cuál fue el despertador? A veces queremos evadir la crisis, entonces volvemos a ese lugar de confort. ¿Por qué? Porque no resistimos la crisis, porque tenemos que estar bien. Todo el tiempo nos ponen ese chip donde tenemos que estar bien y vivir en un estado de permanente felicidad, y eso no es posible. Entonces hoy vamos a ver que la crisis no es un problema. Muchas veces la crisis es ese despertador a este camino que sí o sí tenemos que atravesar, porque todos fuimos llamados, todos, no hay uno mejor que otro, todos fuimos llamados a esta aventura y a este camino. El rechazo de la llamada, lo que hablábamos hoy con Jessie. Ya ve una nueva realidad, se da cuenta, pero por miedo al cambio, a lo desconocido o por apegos y lealtades, el héroe rechaza la llamada, se niega al cambio para seguir en la comodidad y en la familiaridad, pero aquí ya está incómodo, porque sabe que no está todo bien en su vida. Comienza a darse cuenta de que está en incoherencia emocional, porque siente esa voz del alma que le dice su verdad. Esta voz, a modo de despertador, en realidad puede llegarle a través de un mail, un llamado, un libro, etc. A veces una persona, pero al coincidir con algo que lleva dentro, sabe que eso es genuino, que es propio. Todo lo externo está allí porque es un espejo de nuestro interior. Como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Duda porque cruzar el umbral de la aventura implicará no solo perder su seguridad y estabilidad, sino afrontar el terror a lo desconocido. He aquí la cuestión. El terror a lo desconocido sería todo lo que implicaría cruzar el umbral. La pregunta es, ¿rechazaste la llamada? ¿Cómo? ¿Cuál es la parte difícil de atender esta llamada? De ponerte en coherencia emocional. ¿Qué emociones no querés transitar? Miedo, tristeza, vergüenza, enojo, angustia, ansiedad, incertidumbre, aburrimiento, soledad, culpa u otras. Qué hermoso es que puedas responder y hacer este trabajo y tomarte este tiempo y que no lo hagas como un trámite, que lo hagas de manera reflexiva, que esta semana te enfoques a responder cada día una pregunta. Este empiece a ser tu trabajo personal. 4. Encuentro con el mentor o la ayuda sobrenatural. El héroe encuentra a alguien o alguna señal que lo lleva a aceptar finalmente la llamada. Esta parte tiene una simbología muy rica, porque inconscientemente representa la relación padre-hijo. Yo como hija de Dios, volver al diseño con mi Padre Celestial, ¿no? Dios hombre, madre, hija. A partir de este encuentro, el héroe recibe un consejo, una señal, en fin, la sabiduría y una cuota de apoyo que lo ayudan a ganar seguridad ante su duda para continuar, cruzar el umbral y entrar en la aventura. La función del mentor o los mentores es preparar al héroe para el viaje, pero no podrá acompañarlo hasta el fin del viaje. El héroe tendrá que transitar solo este viaje externo, que en realidad simboliza un viaje de autoconocimiento. ¿Tuviste un mentor, alguien que te guiara en esta decisión? Hermoso eso, ¿no? Yo tuve tanta gente que me guió, que me acompañó, y después no los quería soltar. Pero bueno, me costó y lo solté y hoy estoy donde estoy. Atraviesa el primer umbral, el umbral.
Ya en este punto el héroe abandona su mundo ordinario para entrar en un mundo extraordinario, aceptando todas las consecuencias que se derivan de esa decisión. Deja atrás su zona de confort para ir por lo desconocido. Aquí solo tomó la decisión y se está metiendo, pero no sabe bien dónde. Sabe que dejó atrás su mundo conocido y que se atrevió a explorar lo nuevo. Se permite dejarlo seguro a cambio de una incertidumbre, soltando un todo estéril por un vacío fértil, una nada llena de posibilidades. ¿Cómo fue tu primer umbral, tu primer desafío? ¿Cómo fueron los siguientes? Y es el primero, pero después hay otros. Pruebas, aliados y enemigos, los peajes emocionales. A medida que se adentra en este nuevo mundo desconocido, aparecen los obstáculos que debe superar, las figuras de los aliados, y desenmascara a los enemigos, comprende cuáles son los intereses morbosos. Esta es la parte que me gusta más, porque es cuando nos templamos, estamos a prueba. Esta es la parte más crítica. En verdad, los obstáculos y los enemigos son los que nos dan la oportunidad de saber de qué estamos hechos, cómo respondemos realmente ante los desafíos. Toda esta etapa también es puro aprendizaje, pura toma de conciencia. Los enemigos son parte necesaria del conocimiento personal. De algún modo son los más fieles, ya que resultan nuestros maestros, a los que también se les debe agradecer que estén en el camino. Fíjate vos, ¿no? Agradecerle a los enemigos. Que en parte es todo lo que vimos en el mes de julio con resiliencia. Hermoso haber hablado todo julio de resiliencia. ¿Quiénes son tus aliados en tu viaje? ¿Cuál es tu red de contención y resiliencia? Por otro lado, ¿quiénes son tus enemigos? ¿A quiénes te enfrentás? ¿Quiénes creían que eran tus aliados, pero eran tus enemigos? Qué bueno poder identificar esto, chicos. Qué bueno, si yo lo hubiese sabido antes de empezar mi viaje del héroe, les aseguro que no me hubiese tropezado tanto. 7. Se aproxima a la caverna más profunda. El héroe avanza superando pruebas y cosechando sus primeros éxitos. Va aprendiendo y volviéndose más sabio, pero está en los albores de la etapa más crítica, la batalla central. Se ve cara a cara con sus mayores miedos, confronta la fantasía del fracaso, la derrota o la muerte. Estos son los tiempos de soledades. En tu viaje, ¿cuál es la caverna más profunda y más oscura? ¿De qué se trata realmente tu viaje? ¿A qué le temes? No es momento de excusas ni racionalizaciones, solo de ser sincero, sincera con vos mismo, reflexionar respecto de qué se trata realmente tu viaje. Prueba difícil o traumática. Aquí es cuando enfrenta lo que vio en la etapa anterior, verdaderamente hace frente a sus miedos mayores. Es la prueba más difícil, la crisis central del viaje, porque se define real o metafóricamente, la vida o la muerte. Hay que tomar la decisión de poner todo lo aprendido en etapas previas. Es cuando sentimos que morimos. Por esta etapa el viaje toma su nombre. El héroe no logra avanzar a menos que cambie algo, que tome conciencia de algo. Implica quemar las naves, porque no hay vuelta atrás. Continuar requiere su transformación. Suelen ser comunes en esta etapa los aspectos simbólicos, como ritos de confirmación o membresías en la hermandad o grupos que representan la transformación personal. Prueba más difícil o traumática. ¿Qué es eso que tenés que aceptar o afrontar? ¿Qué pasaría si de una vez por todas lo hicieras? Decime si no son preguntas de autoconfrontación terrible. Recompensa. Apoderamiento de la espada o del cáliz. Tras superar la prueba mayor, encuentro con la muerte real o simbólica, el héroe trasciende e integra sus miedos y por lo tanto obtiene a cambio una recompensa. Esto que vive ahora es aquello por lo cual inició el viaje. La recompensa puede verse en algo material, como un tesoro, pero fundamentalmente la recompensa se ve en una nueva versión de sí mismo a través de la toma de conciencia
El héroe ve la vida de modo diferente. Mató el dragón que simboliza el ego, integró los demonios, está en paz, es más sabio. ¿Y si todo sale bien? ¿Cómo sería tu vida luego de haber realizado eso que tanto procrastinaste? ¿Puede ser triste lograr la meta? ¿Te pondría en una situación que tu gente no podría tolerar? El camino de regreso. Superada la gran prueba, el héroe cae en la cuenta de que debe volver al mundo ordinario, pero con un nuevo nivel de conciencia, comprometiéndose a dejar atrás el mundo especial de la aventura. Todos son ciclos y este viaje está concluyendo. Pueden darse aquí emociones de tristeza, nostalgia, porque la aventura terminó. La incertidumbre y la esperanza que implicaba el desafío han concluido. Carl Wilde decía, en este mundo hay dos tragedias. Una es no conseguir lo que deseas y la otra conseguir. Claro, eso es cuando no somos conscientes que el viaje termina pero empieza otro. Y ese mundo ordinario del cual salí en mi viaje inicial, obviamente que no es el mismo. Entonces comienza otro viaje, pero cuando no tengo esta distinción, me frustro, me angustio, porque no tengo la emoción. Es como que, bueno, me recibí y ¿ahora qué? Bueno, ya alcancé la meta, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué me toca? ¿Sí? Si no tengo revelada esta parte, es como que entro en una meseta. ¿Sí? Es que alcanzar nuestros sueños en cierto punto nos retira de ellos. ¿Cómo es tu regreso a tu nueva vida ordinaria? ¿Cómo sos después de haber superado aquellos desafíos? Ay, hoy estoy trabada con la lectura. Y vamos a la última, resurrección. El héroe se enfrenta ante una suerte de examen final en el que se ponen a prueba todos los aprendizajes logrados en el viaje. Dice Vogler que en tiempos pretéritos, cuando volvían de una batalla, los guerreros debían redimirse, purificarse, porque venían con las manos manchadas con sangre de la batalla. De algún modo es ritual de ingreso al mundo ordinario. Habrá tentaciones y pequeñas pruebas que te servirán para recordarte tu nueva vida. ¿Cuáles son? Ahora sí regresa a su vida ordinaria con la recompensa en términos de toma de conciencia, algo material, una compañía o a veces simplemente una buena historia que contar, que comparte con amigos, familiares, la comunidad y su mundo ordinario, con lo que mejora la situación de todos ellos. Se afianza la recompensa, integra un aprendizaje y acepta. ¿Qué diferencias percibes con tu vida en el mundo ordinario anterior? La vida continúa, se inicia un nuevo viaje. Ahí está, ¿no? Este mundo ordinario del héroe. Dice, entre todos tus viajes del héroe, ¿qué relación le ves con tu propósito de vida? ¿Tienen una relación unos con otros? ¿Existe alguna constante, un desafío, un miedo? En perspectiva, ¿qué será? ¿Será que todo, tu familia, país, circunstancias, educación, amigos, etcétera, son parte del gran viaje? Bueno, es bastante largo, pero quise compartirles juntos para que veamos este PDF, para que puedan ver este viaje del héroe, este recorrido que uno lo hace un poco más corto y el otro autor lo hace un poco más largo, por eso vimos ambos, pero son dentro del mismo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Hola, Caro, ¿cómo está Canadá? ¿Cómo estás en tu viaje del héroe, Caro? Espero que estés bien. Hola Silvi, hola a todos. Bueno, pues ahí voy. Yo, incluso ahorita que estabas diciendo como los pasos, yo me quedé como en cuál estaré, como, y Se te escucha muy entrecortado, Caro. Se te escucha muy entrecortado, ¿o será que yo? creo que estaba de pronto como en el teléfono, conocer muy bien. Entonces, sí, es por ahí que voy.
Sí, por lo que interpreto es que estás descubriendo o viendo en qué parte del viaje estás. Bueno, qué mejor Sí, que... Sí, qué mejor que estas preguntas para empezar a hacerte, qué parte. para empezar a hacernos y darnos cuenta para poder avanzar y proyectarnos. Julián. No, que pensaba que también tenés que ser consciente que estás en ese viaje y que sos protagonista, ¿no? Y al ser protagonista cargas con todo lo que decías, con esas presiones, con decisiones, con inseguridades, y lo seguís recorriendo igual. eh, y está bueno esto de interpretarlo de esta manera, ¿no? Un viaje y que vos sos el héroe, sos el protagonista. Totalmente. Y cuando yo me pongo como protagonista, yo soy la que elijo el maquillaje, el vestuario, yo soy la que hago el guión, yo soy la que elijo los actores y demás, soy responsable y dejo de mirar afuera el problema y empiezo a verlo adentro, pero no para acusarme, sino para responsabilizarme y decir, esto depende de mí. Esto depende de mí. Y si antes retrocedí, no fue por el clima, por el país, por el gobierno, por la plata, por las contingencias, por la expareja. Retrocedí porque no estuve preparada y también forma parte del proceso. Entonces acá nos damos cuenta que el miedo, que los temores, la incertidumbre no son un cuco, son parte. Y que en este viaje, o sea, yo estoy, ojo, yo estoy junto con ustedes transitando esto, porque venirme a Colombia también forma parte de otro viaje, ¿sí? Mío, ¿no? Y me tocó transitar todas las etapas donde aquellos que eran aliados terminaron siendo enemigos y vos decís, wow, te odié y ahora te agradezco, qué loco, ¿no? Pero sin esa gente o sin esas contingencias, no hubiese sido posible estar donde hoy estoy, que es mucho mejor que cuando salí de Argentina. ¿Y finalizó el viaje? No, claramente no, claramente no. Ahora, es hermoso poder ver la parte en la que estás, vuelvo a repetir, para que seas compasivo con vos, para que puedas darte cuenta. Y cuando practico esa compasión y esa ternura conmigo, permitiéndome equivocarme, porque andar en bicicleta nadie sale andando. Me caigo, me rompo la rodilla, o sea, me pasan muchas cosas, ¿sí? Entonces, a mí cuando aprendí a andar en bicicleta nadie me agarró a patadas porque me caí. No, hubo alguien que me levantó, me animó, me motivó, me ayudó y con mucho dolor en el raspón, pero seguí intentándolo, probando mi equilibrio, ¿sí? Y me costó mucho, pero pude. Y hoy, si bien no soy una ciclista entrenada, pero me subo a una bici y ando, aunque no ande todos los días, o sea, es algo que no te lo olvidas más. Y de eso se trata. Sí, Juli. No, no, que pensar también que ese protagonismo que te decía lo asumís hasta con los distintos roles que tenés en la vida, de hijo, de papá, de abuelo, de amigo, de pareja, donde también seguís siendo ese protagonista, pero también y lo fuerte que entiendo que es también encontrarse con uno mismo y empezar a conocerse uno mismo, que también tenés un proceso para llevar a eso, a conocerte vos como principal herramienta o como punto de partida. Y que ahí te va un poco abriendo las distintas puertas para encarar de mejor manera esos roles que te decía y siendo protagonista también y muy responsable de esos roles. Totalmente, totalmente. Y es hermoso. Por eso es que este viaje del héroe, ¿sí? En estas etapas que vos decís como papá, como amigo, como pareja, como jefe, como lo que fuera, o sea, son muchos viajes en un viaje. Entonces ahí me encuentra en diferentes roles. Y cuando vuelvo y hago todo el recorrido, ahí es donde necesito volver transformada. Entonces, obviamente que cuando me toca ser abuela, eh, tengo otra sabiduría que cuando fui mamá primeriza, ¿sí?
Entonces, inevitablemente te transforma, ¿sí? Ahora, es maravilloso. Yo les digo la verdad, me enamoro de estos recorridos, ¿sí? Porque a mí en lo personal, en la terapia, me ayuda mucho a despertar a muchos, ¿sí? Es hermoso verles los rostros, decir, ah, por acá es la cosa, de esto se trata, ¿sí? Y bueno, la verdad que es precioso. Amados, si no tienen ninguna otra pregunta, si no hay dudas, ¿sí? De todas maneras, tanto para los que están presencial como para aquellos que van a ver después en diferido esta clase, ¿sí? Vuelvo a repetirles que tienen todas las posibilidades para escribirme por privado, para preguntarme, porque empezaste tu viaje. O sea, el viaje ya está, ¿sí? Hay que quemar las naves y hay que animarse. En un momento u otro hay que saltar, hay que pegar ese salto. Así que si no te animás o algo te pasa o algo no estás viendo, pedí ayuda, porque yo también lo hago, ¿sí? Porque de eso se trata la vida. Nadie, el viaje lo camino solo, pero hay muchos que se arriman y forman parte de mi recorrido, ¿sí? Entonces yo me ofrezco como una oferta para poder ayudarte a desenredar esa madeja emocional que impide que sigamos avanzando. Así que te bendigo, te abrazo, es una honra poder compartir este proceso, este viaje con vos. Y bueno, una vez más, te digo que estoy abierta para que hagas todo tipo de consultas por privado. Así que los bendigo con un excelente descanso y nos encontramos el próximo lunes. Tengan paz. Chau, chau. Chao, Silvi, gracias. Chao, gracias a ustedes.